manjar a los hambrientos. En el programa anterior comenzamos una serie de reflexiones sobre los acontecimientos acaecidos entre Pascua y Pentecostés. Los 50 días entre la resurrección del Señor Jesucristo y el descenso del Espíritu Santo, todo esto como una forma de mantener nuestra expectación en referencia a este tiempo tan singular de la historia del cristianismo. Anteriormente vimos cuando el Señor resucitado invita a sus discípulos a ir a Galilea. Fue una gran convocatoria con un propósito muy especial: volver a las raíces, volver al lugar donde todo había comenzado, puesto que ellos habían fracasado y descreído sobre la resurrección. Era necesario comenzar todo nuevamente, y para ello era necesario volver al mismo lugar donde todo había comenzado. Sin duda, durante estos 50 días ocurrieron cosas muy interesantes. En esta ocasión quisiera llevarles a otro relato y a otra enseñanza muy importante que sacamos justamente de este periodo en la vida de Jesús, el Cristo resucitado. Y me refiero a lo que podríamos llamar la comisión de Pedro. Daré lectura al Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 15 en adelante. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose, Pedro vio que le seguía al discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Aquí llegamos al final del Evangelio de Juan, donde alude a sí mismo como al discípulo a quien amaba Jesús. Dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. No hay duda de que el autor de este libro es Juan, el apóstol Juan. Habían pasado ya 2 semanas desde la resurrección, donde Jesús hace una tarea muy importante: reunir lo que el diablo había desparramado. Sí, porque ¿qué fue lo que sucedió esos días que cuando Jesús fue llevado y cuando Jesús fue crucificado? Los discípulos se desparramaron. Cada uno se fue por su camino. Es como cuando Isaías dice que cada cual se apartó por su camino. Ese es el efecto disgregador del pecado. El pecado separa, disuelve, el pecado es dispersivo. Pero viene Jesús y los atrae a sí mismo nuevamente, y eso es lo que siempre hace el Señor: reunir lo que está desparramado. El propósito eterno de Dios
es reunir todas las cosas en Cristo. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento para esto es anakefalaiosis. ¿Qué significa esto? Significa reunir. Significa reordenar un ejército que está disperso. La idea presenta un ejército que por acción del enemigo se dispersa y cada uno se va por su lado. Entonces el capitán hace sonar la trompeta para volver a reunirlos, para volver a reordenarlos nuevamente. Eso es la anakefalaiosis, volver a reunir al ejército. Y eso es justamente lo que hace Jesús en ese momento. Pablo dice en Colosenses 1, 19, 20, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El pecado dispersa a los hombres, no los reúne, los disemina, los aleja del centro de la vida que es Dios y Jesucristo y los lleva para cualquier lado. Pero Jesús los congrega nuevamente y atiende a la necesidad de cada uno. Y cuando uno lee la Escritura, la verdad es que aparecen diversos hechos que tienen que ver con la relación de Jesús con sus discípulos. Es interesante notar las diferentes reacciones que tuvieron los discípulos frente a la cruz. Y aunque todos fueron conmovidos, no todos reaccionaron de la misma manera, claro, porque cada persona es diferente. Cada persona está situada en un ángulo diferente. Para Pedro el hecho de la cruz le fue motivo de amargura. Y aún después de la resurrección gravita fuertemente sobre él su fracaso como discípulo del Señor. Nosotros podemos verlo entristecido porque al preguntarle Jesús 3 veces si lo amaba, también sabe internamente que él ha fracasado como seguidor, como discípulo. Aun cuando le había prometido a Jesús que jamás lo negaría, eso fue exactamente lo que pasó en 3 ocasiones. Y dice el relato que cuando niega a Jesús, entonces cantó el gallo, tal como Jesús se lo había anunciado, y saliendo lloró amargamente. El canto del gallo lo situó nuevamente y entonces allí empezó la gran amargura de Pedro. Tomás, por el contrario, cayó en un profundo pozo de incredulidad. Si no veo, no creo. Si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Los que iban de camino hacia Emaús iban tristes, iban frustrados, porque cómo era posible que su maestro hubiese muerto, más aún de la forma en que fue ejecutado. Ya estaba en el sepulcro, ¿qué más podrían hacer? María Magdalena por su parte cae en el desconsuelo, pero también en la resignación, y podemos verla el domingo muy temprano dirigirse hacia la tumba en busca del cadáver para echar las especies encima. Quiere decir que cada uno vive la crucifixión y la muerte de Jesús de una forma diferente. Cada uno la encara y siente el impacto de una forma diferente. Y en todos estos casos, Jesús se acercó personalmente y apuntó a la necesidad de cada uno. Y cuando vemos esto, podemos notar que hay algo muy maravilloso en Jesús, y es el hecho de que Él trata con la persona, con el individuo, no con la masa, sino con el alma de cada persona. Cuando María Magdalena estaba perpleja frente a la tumba, en realidad ella estaba enfrentando una crisis. Y llora porque está en una crisis entre el dolor y la perplejidad. Y Jesús usa de una tremenda ternura en ese momento al hablar con ella y preguntarle: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella pensando que se trataba del hortelano le dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Si se fijan, hay una profunda ternura en estas palabras, porque lo que ella necesitaba en ese momento era la ternura de Jesús. Ahora, cuando Jesús va con los discípulos a Emaús, camina con ellos tienen una crisis diferente, una crisis de desesperanza y desilusión. Realmente estaban desilusionados.
Habían perdido toda esperanza y Jesús lo que hace es abrirles las escrituras que hablan sobre la resurrección del Cristo, empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, y les pregunta a ustedes, ¿creen esto? Él no apela al sentimiento de ternura allí, sino que él usa del entendimiento. Entiendan que esto fue lo que dijo Dios. Todo esto ya estaba profetizado y le habló a la razón de esos hombres. Tomás tenía una lucha entre la razón y la fe, como el que dice, quiero creer, pero si no veo, no puedo. Y resulta que la fe es creer sin ver, pero este es el drama de Tomás, como de muchos seguramente. Y entonces dice, yo necesito ver la señal de los clavos, yo necesito meter mi dedo en su costado, solo entonces creeré. No le bastaba solamente con ver, sino que él quería tocar también. Y Jesús llega y dice, Tomás, ¿quieres tocar? Aquí están mis manos, aquí está mi costado. Y entonces Tomás cae rendido delante de él. Y Pedro, que tiene una crisis entre la fidelidad y la traición, pudimos ver al comienzo cuando Jesús dialoga con él. Le hace una serie de preguntas para que vaya contestando. Pedro, ¿me amas? Pedro buscó íntimamente en su interior y pudo contestar, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Si se fijan, cada experiencia es única, como únicas son las personas. Cada uno necesita una respuesta personal. Y Jesús le dio a cada uno una respuesta personal de acuerdo a la situación en que estaba viviendo y a la personalidad de cada uno. Cuán grande es la gracia del Señor. No todos vemos las situaciones del mismo modo. Lo que Jesús hace es bajar a nuestra experiencia para desde allí levantarnos nuevamente. Tenemos que entender que las experiencias espirituales no son todas iguales, son diferentes y tendemos a pensar de que a todos se nos apunta lo mismo, que es a confiar al Señor. Las experiencias son distintas, sin embargo. Las experiencias son diferentes del uno a la experiencia del otro. Algunos son como Andrés, el hermano de Pedro. Él iba caminando detrás de Jesús porque a él le interesaba ver quién era Jesús. Y Jesús, frente a su curiosidad, lo llama, y basta con que lo llame para que su duda se despejara, para que saliera de allí y le dijera a su hermano, hemos encontrado al Mesías, Cristo está entre nosotros. La fe de Andrés es una fe más simple, es una fe sincera, es una fe que no cuestiona. Pero hubo otros como Natanael, que cuando va y le dice Felipe, Natanael, hemos encontrado al Mesías, él pregunta, ¿y es de Nazaret? ¿Y acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Si se fijan, este es el que cuestiona. Y Jesús tiene que acercarse a él y decirle, mira, cuando estabas debajo de la higuera, antes que Felipe te llamara, yo te vi. Y él dice muy asombrado, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Pero a él había que tratarlo de otra forma. Y a otros como Saulo, que son más cabezones en el buen sentido de la palabra, hay que tirarlos del caballo, si no, no pasa nada. ¿Se da cuenta? Hay una gama de situaciones. No todos llegan de igual forma a Cristo. Hay quienes llegan muy fácilmente, pero hay otros que les cuesta mucho. Pero Dios actúa con cada uno de una forma diferente. Y tenemos que entender que así como somos todos distintos, nuestra experiencia también varía. Nuestra experiencia de fe también es distinta y nuestra forma de llegar al Señor también es diferente. Y el Señor sabe trabajar con nuestra individualidad. Él trata con cada uno de nosotros como a personas de manera particular. Gloria a su nombre. Cuando Jesús entra a Jericó, seguido por una gran multitud que lo aclama, de pronto se detiene y ve al hombre que estaba encaramado en el árbol. ¿Lo recuerdan? Lo mira y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Posteriormente está con la misma multitud, ya saliendo de Jericó,
y escucha a Bartimeo, un hombre ciego que pide misericordia. Él se detiene y lo llama. Quiere decir que él piensa en la persona. Él mira en las necesidades personales de cada uno. Qué diferente a los políticos que, deslumbrados por las multitudes, se olvidan de las personas, que hacen grandes discursos sobre la macroeconomía, pero resulta que el problema de la gente común no es la macroeconomía, sino la microeconomía, la de su billetera, ¿o no? Entonces Jesús se da cuenta de esto. Él conoce lo que hay en el hombre y por eso se acerca y pasa por encima de la multitud para hacer esto. Y cuando está yendo a la casa de Jairo, presionado por la multitud, de pronto se para porque resulta que una mujer tocó su manto y necesita de él. Aún la fatídica noche en que fue prendido y hubo una revuelta, sana la oreja del siervo que le había sido cortada. Aún en la cruz, escucha el clamor del ladrón que está al lado y le ofrece salvación. Quiere decir que la persona tiene un valor personal, individual para Jesús. Para la sociedad no. Somos un número solamente. Usted va a hacer un trámite y lo primero que tiene que hacer es digitar su número en un banco, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa su nombre, no interesa su familia. No interesa cómo se siente, simplemente digite su número y haga el trámite. Cada persona es solo un número para la sociedad y el día que muramos simplemente se tachará el número y punto, se acabó. En general, para la sociedad no hemos sido personas, hemos sido parte de una masa, pero para Jesús no. Para Jesús somos personas con características particulares. Y ese día Jesús está a orilla del mar de Galilea y espera a Pedro porque necesita conversar con él, necesita restaurarlo. Y comienza a hablar con él porque le había anticipado que él se iba a ir, pero que él tenía una tarea que hacer después. Le había dicho: yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y resulta que Pedro no volvía. Estaba, pero no volvía. Y Jesús lo encuentra allí junto al mar de Galilea. Había estado pescando con sus compañeros. Nosotros conocemos la historia. Y después de traerlo a la realidad, de retomarlo y de restaurarlo, lo coloca en el ministerio. Lo coloca en el lugar donde le corresponde. ¿Me amas? Esa es la pregunta que le hace por 3 veces. Sí, te amo. Pedro contesta pensando seguramente en su negación. Pero Jesús le pregunta pensando en el ministerio que está delante, no en lo que ha quedado atrás, en lo que él tiene que hacer. Y cuando Jesús le pregunta: ¿me amas?, Pedro dice: sí, te amo. Y el Señor le dice: apacienta mis corderos. Se refería a las crías jóvenes, a los que recién iban llegando al cristianismo, los cristianos nuevos. Pedro, preocúpate por ellos. Por segunda vez le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro vuelve a responder: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice Jesús: pastorea mis ovejas. Y usa otra palabra diferente aquí, porque no es apacentar simplemente, esa es una tarea. Ahora le da toda la tarea pastoral. Cuando se habla de pastorear, se habla de guiar, de conducir, de llevar y de alimentar también. Es interesante que la palabra que se traduce como oveja aquí no se refiere a una oveja común. El idioma español no nota el énfasis que hay en el idioma griego. Aquí la palabra oveja se usa en un diminutivo. Es una palabra llena de ternura, como diciendo: Pedro, pastorea mis ovejitas. Te encomiendo mi pueblo, el cual amo con todo mi corazón. Háblales, guíales. Y se lo dice teniendo en cuenta la ternura que él siente por los suyos. Pedro, dales el alimento que necesitan, guíalos. Y por último vuelve a decirle: apacienta mis ovejas. Pareciera ser que une las dos cosas que dijo primero. Le había hablado de los niños, de los creyentes nuevos. Después le habla de sus ovejitas, que había que pastorearla. Y ahora junta a ambos grupos y les dice: Pedro, apaciéntalas. Pedro, aliméntalas. Pedro, dales el pan.
Le está mostrando la función que debe cumplir. El Señor lo llama a servir, a ser un pastor del rebaño, a dar el alimento espiritual, a guiar al pueblo hacia el Señor. Y es precisamente lo que hace, porque la primera predicación la tiene justamente Pedro el día de Pentecostés. Y pareciera ser que Jesús ya le ha dicho todo, pero sigue y le dice: de cierto te digo, esta es una frase que puesto en nuestro contexto es, Pedro, presta mucha atención. Es tan importante lo que te diré, que debes tener todos tus sentidos activos a esto. Cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Ahora Jesús no le está hablando de la decrepitud, de la decadencia que puede traer consigo la vejez. Está hablando de otra cosa. La expresión extenderás tus manos la utilizan los padres de la iglesia muchas veces para hablar de la crucifixión. Solían decir, le hicieron extender las manos, para decir lo crucificaron. En otras palabras, Jesús le anticipa la crucifixión a Pedro, por eso le dice, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. El tema del ceñir tiene que ver con la túnica. Aquel tiempo, cuando alguien tenía que caminar o trabajar en el campo, se levantaba la túnica y la ataba a la cintura, obviamente para moverse con más libertad. Eso era ceñirse. Jesús le dice a Pedro, va a llegar el momento, Pedro, en que otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Ya no serás dueño de tus acciones. ¿Acaso no había dicho Pedro, si fuera necesario moriré contigo? ¿Pero realmente estaba dispuesto? Juan dice que estas palabras dichas por Jesús dieron a entender con qué muerte había de glorificar al Hijo de Dios. Ahora la Biblia no habla específicamente de la muerte de Pedro, pero sí la historia de la iglesia habla de la muerte de Pedro. Dice que efectivamente murió crucificado. Murió crucificado en un momento de persecución, y la tradición o la leyenda dice que se hizo crucificar con la cabeza hacia abajo porque no se sentía digno de morir como murió Jesús. Cuando Pedro escribe su segunda carta 30 años más tarde, dice allí 2 Pedro 1:14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Quiere decir que él tenía conciencia, quiere decir que durante 30 años él supo que su fin era la cruz. Y durante esos 30 años estuvo predicando y trabajando y escribiendo. Y cuando llega el momento que escribe esta carta, su segunda carta, ya siente que está en el momento final. Entonces dice, sé que pronto abandonaré mi cuerpo, tal como me lo hizo saber Jesús. Jesús trató personalmente con Pedro y le señaló su destino. Le trazó un plan y le trazó un destino. Ahora cuando Jesús termina de decirle estas cosas, Pedro mira hacia el lado y ve a Juan que venía siguiéndoles y le dice a Jesús, ¿y qué va a pasar con este? ¿Qué le toca a él? Y Jesús le responde, y lo voy a poner en un lenguaje más actual, ¿y a ti qué te importa? Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme simplemente. Este no es asunto tuyo, Pedro. No te metas en lo que no te importa. Yo no tengo por qué darte explicaciones. En otras palabras, Pedro, acostúmbrate a no mirar al lado. Acostúmbrate siempre a mirar hacia adelante, siguiéndome. La pregunta que cada uno de nosotros debiéramos hacernos es, ¿cómo estamos siguiendo a Jesús? ¿Miramos siempre al frente o miramos al costado, observando al otro qué hace o qué no hace? No hay que mirar siempre al que está delante, o hay que mirar siempre al que está delante. Dice la palabra que tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, siempre, el autor y consumador de la fe. Hay que mirar al que está delante. Pedro estaba mirando al costado en ese momento, no estaba mirando hacia adelante.
Le interesaba lo que pasaba al lado suyo. ¿Qué pasa con el que tengo al lado? ¿Tendrá menos bendiciones? ¿Tendrá más bendiciones? ¿Estarán dando derecho o estarán dando torcido? Y cayó en la trampa de la comparación. Sí, estimados, porque la comparación es una trampa. Y no era la primera vez que Pedro miraba al costado. Cuando caminó sobre el agua, lo hizo mirando a Jesús, pero cuando miró hacia el lado empezó a hundirse. Porque empezó a mirar la tormenta y el viento, y Jesús le dice: hombre de poca fe. Lo que nos dice que el hombre de fe es el que camina siempre hacia adelante mirando al Señor, no importa lo que esté pasando al lado, aún en medio de la tormenta. No mira hacia el lado, siempre mira al Señor. Pero en este momento, Pedro vuelve a caer en el mismo error: mirar para el lado, pensar qué va a pasar con los que están alrededor. Y cada vez que miramos al costado caemos en la trampa de la comparación y posiblemente nos llenemos de amargura. ¿Por qué? Porque Él tiene lo que yo no tengo. Porque el Señor le da a Él la bendición que a mí no me da. Porque le pasa a Él esto que a mí no me pasa. Y cuando nos comparamos casi siempre miramos para arriba, no para abajo. Es decir, no miramos que muchos tienen menos que nosotros y que están luchando. Pero no, miramos para arriba y empezamos a comparar. Y cuando empezamos a comparar y a preguntarle al Señor por qué Él sí y yo no, el Señor viene a nosotros y nos dice: ¿y a ti qué te importa? Escuché la historia de una mujer que va donde el pastor, según porque ella estaba enojada con Dios. Porque ¿cómo era posible que Dios le diera hijos a otras mujeres y a ella no? Consideraba que Dios era injusto con ella. El pastor le dice: hermana, ¿cómo te sentirías si yo en este mismo momento te regalara 1,000,000 de pesos? Ella le dice: oh, yo me sentiría feliz, me sentiría contenta. Bien, le dice el pastor, pero ¿qué pasaría si yo te debiera 2,000,000 de pesos y te devuelvo 1? ¿Cómo te sentirías? Ella dice: no, ahí sí que no, yo me sentiría mal, me enojaría. El pastor le dice: claro, porque te debo y no te estoy pagando la totalidad de la deuda, pero Dios no tiene nada. Todo lo que recibimos de Él es por gracia, nada más. Estimados auditores, creo que eso es lo que tenemos que recordar siempre, que Dios no nos debe nada. Y que como no nos debe nada, no podemos reclamarle nada. En realidad no es mi incumbencia qué es lo que Él hace con el que está al lado mío. Aún así, sé que muchos creyentes no pueden evitar el compararse con el otro. Bueno, si es así, les daré un consejo. Cuando usted quiera compararse con alguien, nunca mire hacia arriba, siempre mire hacia abajo. Es decir, ¿qué tengo yo que el otro no tiene? Saben, el Señor nos ama a todos por igual, pero no nos trata a todos por igual. Él mira cada caso en particular, pero tenemos la tendencia a comparar y a sentirnos mal como consecuencia, y resulta que nosotros no estamos llamados a compararnos, sino a seguir, a mirar siempre adelante, a donde está Jesús. Seguramente hay gente que roba y resulta que le va bien. Pero yo que trabajo honradamente apenas me alcanza para pasar el mes. Estimado, no mires hacia el lado. Dios sabe perfectamente qué es lo que va a hacer con eso también. Uno tiene que mirar siempre hacia adelante, mantener su conducta, mantener sus principios, mantener sus valores en Cristo. Y aunque el mundo cambie y tergiverse los valores, yo sigo lo que el Señor me enseñó por su palabra. Y esto tenemos que revisarlo todos los días para no desviarnos. Termino con una frase de la carta a los Hebreos que dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Saben, cuando pongo los ojos en el Señor, entonces me gozo en la esperanza,
Pero si miro al costado, entonces me amargo, porque al otro le va bien y resulta que a mí no. Hagamos práctico ese viejo coro que dice, mirarte solo a ti, Señor. ¿Lo recuerda? Mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. No miremos atrás, tampoco miremos hacia el lado. Siempre, siempre pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.